Tendremos como panelistas a Renata do Amaral, secretaria de Relaciones Internacionales del Ministerio de Planeación de Brasil. Ok. Andrés Paniagua, especialista jurídico y administrador de la MSC Cieca, y Camila Kwasi Altput, directora ejecutiva de la Corporación de Escenarios. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, pues, ¿quién está? Entonces, ¿está Camila? Sí, Camila, Andrés, están, y Renata creo que está conectada, ¿cierto? Bueno, mientras que se conectan, buenos días a todos, bienvenidos a este panel de financiación del desarrollo, industrialización y políticas sociales en América Latina. Bueno, este es un tema muy relevante. Hoy en día las políticas de industrialización pues en nuestros países y en el mundo están convergiendo hacia generar un equilibrio más con la política social y la política comercial. Poco pensado también en todo lo que ha pasado desde la Ronda Uruguay en materia de comercio y todo lo que se derivó, por supuesto, del COVID y la pandemia y todos los problemas sociales que hemos tenido. Entonces, es muy interesante que podamos discutir hoy sobre pues, la financiación para el desarrollo, pero también estas políticas industriales y sociales y añadiría comerciales que, digamos, son relevantes para la política y pública de los países de nuestra región y pues del mundo, pero vamos a enfocarnos en América Latina. No sé si Renata ya está conectada, ¿no? Bueno, entonces no sé si arrancamos por Andrés, ¿parece? Entonces, mientras que se conecta Renata, voy a presentar a Andrés Paniagua, especialista jurídico y administrador del MSC Cieca. El doctor Paniagua es licenciado en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín y actualmente se desempeña como especialista legal en la División de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana Cieca. Además, es administrador del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales de Centroamérica. El doctor Andrés nos va a hablar sobre los mapeos de los instrumentos internacionales en materia de facilitación del comercio en Latinoamérica hacia la cooperación y convergencia interregional. Solo para recordarles a todos que tenemos 45 minutos en total, entonces más o menos aproximadamente tendremos 15 minutos por persona y vamos a ver si al final tenemos un tiempo para hacer algunas preguntas. Así que bienvenido Andrés, adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en Colombia. Un saludo desde Guatemala y desde la región centroamericana para todos. Quiero agradecer a los organizadores del evento y a todos quienes hacen esto posible. Y por razones de tiempo vamos a entrar en materia, como lo mencionabas, la propuesta de artículo que planteaba. Es un mapeo de instrumentos de facilitación del comercio en Latinoamérica, instrumentos internacionales, ¿no? Es decir, que promuevan la cooperación en materia de facilitación del comercio, entendiendo la facilitación del comercio como la racionalización de los procesos, documentos o todos los requerimientos de información relacionados con el movimiento transfronterizo de mercancías. Un poco el interés de hablar de estos instrumentos a nivel latinoamericano surge justamente de algunos temas que se tocaban en el panel anterior. Creo yo que esa dicotomía entre multilateralismo y regionalismo, basada en buena medida en nociones de Jacob Wiener, ¿no? De creación comercial, desviación comercial, de alguna manera puede cuestionarse profundamente hoy. No solamente por la crisis del multilateralismo, relacionada con el funcionamiento de su órgano de apelación, por ejemplo, sino también por las dinámicas del comercio en el mundo, ¿verdad? Los países que se industrializaron participando en cadenas globales de valor después de la segunda desagregación de la producción, en realidad tenían un incentivo para llevar a cabo producciones arancelarias unilaterales, etcétera, de modo que ese miedo de que los TLC generaban desviación comercial no necesariamente se materializa como se había pensado en su momento. Por lo tanto, creo que en el contexto del nuevo regionalismo y temas, o el planteamiento o el abordaje del regionalismo actualmente, también se habla mucho de interregionalismo o regiones de bloque a bloque en múltiples aspectos o en múltiples materias. La propuesta en este caso era tratar la facilitación del comercio
y cómo se está abordando en los distintos bloques o grupos de países en Latinoamérica, para también plantearnos en qué medida es posible llevar a cabo esfuerzos conjuntos, lograr más coherencia normativa, regulatoria y de políticas, tomando en cuenta pues, que hay esfuerzos simultáneos en la materia, e incluso en foros en los que participan a veces los mismos países, ¿no? Es decir, un mismo país puede participar en distintos esquemas de integración regional, ¿verdad? E incluso esquemas de naturaleza variada o naturaleza diversa. En Centroamérica a nosotros nos interesa mucho la facilitación del comercio, porque al menos en la subregión centroamericana, en el contexto de Latinoamérica, los costos logísticos son bastante elevados, o son uno de los costos que impactan en el comercio intrarregional. Cada bloque podrá tener características distintas, pero buena parte también de nuestro comercio se lleva a cabo por tierra, por ejemplo, y eso ha generado pues, grandes tráficos en aduanas, etcétera, de manera que se le apuesta mucho a este tema desde la Secretaría de Integración Económica y del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, que forma parte del SICA o Sistema de la Integración Centroamericana. Otra razón por la que considero que hay interés en explorar este tema o en abordarlo es que pues, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que ha sido la base de las discusiones sobre la facilitación del comercio en los últimos años, o en buena medida ha incidido en los temas que se abordan en relación con la facilitación del comercio, pues permite la implementación regional de sus disposiciones. El artículo 24, su párrafo 5 del acuerdo, permite esta implementación regional de las normas de la AFC. Y eso creo yo que nos lleva a preguntarnos también en qué medida puede cooperarse a nivel de bloque como entre bloques para implementar algunos de los aspectos que contempla. Y finalmente, pues contar con esta herramienta, con este mapeo, creemos que da información muy útil. Hay algunos análisis o ejercicios comparativos, por ejemplo, entre la comunidad andina, entre el Mercosur, Mercado Común del Sur, y la Alianza del Pacífico, pero la idea aquí es tener un comparativo mucho más amplio sobre las disposiciones e instrumentos que se han adoptado en esta materia. Tenemos poco tiempo, pero quizá para mencionar algunos de los elementos que hemos encontrado, pues en Latinoamérica, los distintos bloques regionales han adoptado instrumentos propiamente dichos de facilitación del comercio. Por ejemplo, el Mercosur y la Alianza del Pacífico tienen acuerdos sobre facilitación del comercio, que en buena medida incorporan las disciplinas de la AFC, de la OMC, pero hay otras clases de instrumentos también. La idea era generar una tipología. Por cierto, creo que es una buena oportunidad para pedirles retroalimentación en esta investigación de parte pues, de personas que estén aquí, de distintos bloques regionales o que los investiguen. Entonces tenemos acuerdos directamente sobre facilitación del comercio que han incorporado disposiciones de la AFC a nivel latinoamericano, pero hay una multiplicidad de instrumentos en esta materia que también son importantes, como estrategias regionales, la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad. Por ejemplo, la Comunidad Andina tiene una estrategia también de facilitación del comercio, que son estrategias un poco más concretas o con medidas a implementarse más concretas. Los otros acuerdos tienen disciplinas sustantivas más bien que obligan a los estados parte a observarlas. Hay también legislación aduanera comunitaria que tiene mucho que ver con las medidas de facilitación del comercio, como el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que por cierto está siendo actualizado, tomando en cuenta la necesidad de incorporar algunas medidas de la AFC a nivel regional en Centroamérica y algunas brechas que había por ahí. Y hay muchos otros instrumentos técnicos, modelos de datos, modelos de declaraciones aduaneras. Y la idea aquí es delimitar cuáles pueden ser los instrumentos más relevantes en la materia para la racionalización de los instrumentos o de las políticas en materia de facilitación
del comercio a nivel latinoamericano. De manera que tendríamos entonces el nivel multilateral de cooperación, el nivel regional, pero también posiblemente podemos identificar iniciativas adicionales a nivel de cooperación entre bloques, de región a región, de grupo a grupo de países. Y bueno, con esto en mente, algunas consideraciones que podemos hacer. Creemos muy importante que garantizar la coherencia regulatoria en estos aspectos. La CIECA específicamente ha tenido experiencia participando en el foro de la OCDE de organizaciones internacionales. Y en su momento, recientemente se publicó un compendio de buenas prácticas regulatorias de organizaciones internacionales. Y ahí hay algunos principios para asegurar la coherencia. Y la idea es tomar estos principios, por ejemplo, el implementar sistemas de monitoreo en la implementación de instrumentos que permita generar propuestas a nivel latinoamericano tendientes a garantizar esa coherencia o la utilización eficiente de recursos en buscar iniciativas que puedan ser de beneficio para la región latinoamericana. Y además, yo diría que en este análisis de los instrumentos latinoamericanos tenemos que tomar en cuenta que las regiones tienen diferencias jurídicas, sistemas jurídicos distintos, por ejemplo, sistemas de derecho comunitario que incorporan algunas nociones de derecho europeo, mientras que otros sistemas no las tienen. Tenemos intereses distintos, tenemos características geográficas distintas, pero finalmente también podemos buscar espacios o oportunidades de convergencia a nivel latinoamericano. Y finalmente, quisiera señalar quizá que en buena medida también esto se vincula con el comercio a nivel latinoamericano de bloque a bloque. Lo cierto es que en buena medida también se hablaba en el panel anterior de que, por ejemplo, los países de África tendían a exportar generalmente materias primas. Esa dinámica se da mucho en Latinoamérica. En Centroamérica, por ejemplo, ya tenemos algunos productos de valor agregado como productos médicos y participación en algunas cadenas regionales de valor, pero lo cierto es que también hay muchas mercancías que se exportan sin mayor procesamiento, y eso entonces también podría delimitar en qué medida se justifica o en qué medida es válido buscar cooperación en materia de facilitación del comercio a nivel latinoamericano, ¿verdad? La idea es contar con ese mapeo muy detallado, y he mencionado unos cuantos instrumentos, pero hay que tomar en cuenta varios como adicionales, como acuerdos de reconocimiento mutuo en materia de OEA, etcétera, que al final pueden asegurar que a futuro se tenga mayor coherencia en este ámbito o interoperabilidad de ventanillas únicas, etcétera. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta. Yo tengo una mientras que vemos si alguien quiere participar, y es una pregunta con un comentario, ¿no? Y un poco desde mi experiencia participando en comités de facilitación de comercio, participando también a nivel regional en varios foros. Digamos que lo que uno ve del acuerdo de facilitación de comercio, como se aterriza a nivel local, es a través de los comités de facilitación, que son como un compromiso a través de la AFC. Sin embargo, un poco la pregunta es, ¿cómo este mapeo de instrumentos crees tú de facilitación puede ayudar, pues, como a promover la cooperación intrarregional en materia de facilitación de comercio? O sea, ¿cómo hacerlo en la práctica? Puede ser un escenario, pueden ser estos comités que yo veo que se enfocan mucho más, pues, en los problemas de la operación del comercio con el sector privado, pero puede haber un espacio ahí, o puede ser algo articulado entre estos comités y de pronto algunos foros regionales, no sé. Digamos que un poco quisiera saber cuál es como tu impresión sobre el tema y cómo se haría en la práctica. ¿Es más disponibilidad de pronto de información o cómo lo ves tú? Gracias, creo que es una pregunta muy pertinente. Justamente ese ha sido un reto, creo yo. El acuerdo de facilitación del comercio debe ser implementado por los miembros de la OMC. Y si bien, por ejemplo, el artículo 24.5 permite adoptar enfoques regionales, esta no solo es una opción, sino que finalmente el miembro individualmente considerado es el responsable de su implementación. Con lo cual, digamos, no necesariamente hay una necesidad de cooperar
para implementarlo, ¿verdad? De hecho, si se analiza la historia de la negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, vemos que esta noción de adoptar enfoques regionales o recurrir a órganos regionales fue introducida por un grupo de economías pequeñas y vulnerables con miras a buscar más eficiencia, ¿no? Generalmente en cuanto a puntos de contacto o servicios de información, como lo contempla el AFC, pero luego se amplió esta noción. Y la idea un poco es también poner a prueba esa disposición y decir, bueno, en qué medida se puede explotar. Ahora, te puedo mencionar que en Centroamérica se han hecho esfuerzos a nivel del subsistema de integración económica centroamericana para contactar a los comités nacionales de facilitación del comercio y coordinar las políticas que se adoptan a nivel regional, ¿verdad? Porque se da que tenemos, por ejemplo, una estrategia centroamericana de facilitación del comercio con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, adoptada por el Consejo de Ministros de Integración Económica, actualizada recientemente, pero un poco la estrategia iba por un lado y los comités de facilitación del comercio pues estaban implementando el acuerdo por otro. Digamos, esa era la preocupación. Entonces, nosotros creemos que sí se puede coordinar con los comités nacionales de facilitación del comercio para tener mayor coherencia en la implementación de estos instrumentos. Al menos en Centroamérica puedo decir que esa era una necesidad y por lo tanto es muy importante, es decir, en cuanto, si es un tema de disponibilidad de información, quizás no solamente es un tema de disponibilidad de información, es un tema de institucionalidad, toma de decisiones, cuáles son los actores responsables, pero ese intercambio de información puede ser la base para generar mayor cooperación y finalmente tener políticas más coherentes, ¿verdad? Porque también algo que hemos visto y en lo que comentaba del proyecto con la OCDE es que hay muchas veces traslape de esfuerzos, lo cual no lleva a la eficiencia en la generación de respuestas de política pública. Y la propuesta también va a evitar ese traslape, digamos. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. No sé si el micrófono. Bueno, Muy buenos días a todos ustedes. Quería preguntarle particularmente a Andrés, justamente mencionabas el principio de coherencia, congruencia y la aplicación a estos acuerdos de facilitación. Y el doctor también mencionaba que hay un problema también de coordinación con los comités nacionales. En ese sentido, también quería preguntarle a Andrés, el éxito de estos acuerdos, ¿cómo aplicamos esos principios para que se logren los éxitos? Porque muchas veces el acuerdo tiene un objetivo, pero al momento de aplicarlo, de pronto o no genera el éxito que se buscaba o se cambia el objetivo que inicialmente se pretendía. Entonces, habías mencionado la información y todo, pero los principios me generaron como que, venga, se puede aplicar estos principios y genera una coordinación más efectiva. Gracias. Gracias. Sí, bueno, creo que el éxito en la implementación del acuerdo sobre facilitación del comercio, al final sí depende en buena medida de lo que se adopte a nivel nacional, digamos, los comités de facilitación del comercio, el impulso que se le dé también a nivel multilateral, que depende de los miembros de la OMC, que finalmente toman decisiones por consenso, pero pueden entrar ahí, creo yo, los bloques regionales y actores regionales, incluso, por ejemplo, la CIA, que es una entidad con personalidad jurídica, capacidad de propuesta, etcétera. Entonces, estos actores creo yo que pueden entrar ahí a tener un rol de coordinación, ¿verdad? Eso dependerá también de bloque a bloque o de la naturaleza del esquema de integración del que hablemos, porque hay unos basados en diálogo o más bien basados sobre todo en diálogo y hay otros basados en esquemas de derecho comunitario vinculantes. Entonces ahí el grado de injerencia que puede tener o la interacción que se tenga entre el nivel nacional y el regional puede variar, ¿verdad? Y también de bloque a bloque creo que puede variar en cada caso, ¿verdad? Lo cierto, o lo que yo podría decir es que, por ejemplo, en Centroamérica, yo pensaría en Centroamérica no se concibe separada o aislada, ¿verdad? De hecho, fue una sola república federal en su momento. Entonces, en ese sentido, la integración, la dinámica regional ha sido una constante, con lo cual yo creo que es muy necesario incorporar esa dinámica regional a los esfuerzos que se emprendan en materia de facilitación del comercio, por ejemplo. Sobre todo
sobre todo considerando pues, las características de esta región, ¿verdad? Las prioridades pueden variar, creo yo, de una región a otra, pero no sé si esto de alguna manera responde la pregunta o por allá. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Si no hay más, continuamos. No sé si Renata ya está conectada. Si no, bueno, entonces continuamos con Camila. Camila Cuasial. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Muy bien, bueno, bienvenida Camila. Camila es directora ejecutiva de la Corporación Escenarios. Es experta en gerencia, gestión y formulación de proyectos sociales financiados por la cooperación internacional, con amplia experiencia en relaciones públicas entre organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales. Es relacionista internacional, magíster en gobierno y políticas públicas y especialista en marketing político y estrategias de campaña, con más de 10 años de experiencia en organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Bueno, bienvenida, Camila. Gracias. Y buenos días para todos, buenos días para todas, en especial para José Manuel y para todo su equipo del Departamento de Derecho Económico que hicieron posible que hoy estemos aquí reunidos. Como Andrés ya hizo mucho énfasis en el comercio y ya nos dejó de presente cuáles son los retos que la región tiene en materia de comercio, aunque quería resaltarles una cifra, y es que los esfuerzos sí tienen que ser muy grandes porque entre la región estamos comerciando en menos del 20%. Entre los latinoamericanos como países nos estamos vendiendo menos del 20%. En cambio, en la Unión Europea, el comercio intrarregional es de más del 70%, así que creo que es un reto que deberíamos empezar a asumir como gobiernos, como empresas y como sociedad civil. Lo siguiente, por lo que leyeron de mi perfil es un poco más social y entonces voy a hacer un énfasis más en lo social. Decirles que estamos hablando de 600 millones de personas en América Latina y el Caribe, pero tenemos 200 millones de personas en la pobreza y más de 20 millones de personas en la extrema pobreza. Ese es un reto gigante para todo lo que vamos a desarrollar hacia adelante en materia de políticas públicas para poder lograr satisfacer las necesidades básicas de la población. ¿Por qué le estoy diciendo estas cifras? Porque yo creo que lo primero que uno debe definir como horizonte cuando va a pensar en un proyecto, sea una política pública, sea un proyecto de una organización de la sociedad civil, es ¿para qué? Y ese para qué se responde con el para quién. Realmente el para quién es para los latinoamericanos, para las latinoamericanas, para la gente del Caribe que necesita un desarrollo en políticas públicas, en programas sociales, para poder desarrollar sus necesidades básicas insatisfechas, para poder acceder a modelos de educación, para fortalecer sus capacidades y así en el fortalecimiento de las capacidades profesionales o técnicas tengamos una población más competitiva para que entre regiones como bloques, ya pensándonos hacia Europa, hacia Asia, hacia África, pues realmente podamos tener cierta competitividad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque realmente el mundo está en crisis, lo decía José Manuel en la pregunta que le hacía en la mesa pasada. Tenemos unas guerras, en el África hay una guerra, en Sudán tenemos guerra también en toda la crisis de Israel, ahora se ha sumado Irán, está Gaza prendida, pero también está Rusia, también está Ucrania, y eso nos pone de presente pues un reto muy grande como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque esta es una región de paz. Así que no es que nosotros tal vez no tenemos unas economías gigantes que puedan competir, pero sí tenemos unos valores que podemos exportar hacia afuera porque todavía seguimos siendo una región de paz. Y al ser una región con modelos de paz probados, realmente podemos exportar esos modelos de desarme y demás buenas prácticas que tenemos como región para las demás regiones. Lo vuelvo otra vez un poco al comercio, que el comercio sigue siendo pues finalmente una de las formas de conseguir desarrollo, pero para que podamos seguir comerciando entre nosotros y aumentar ese porcentaje que no solamente sea del 12, que fue el de la pandemia, y ahora el 20, que se ha podido reactivar entre la región,
lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la infraestructura. Y me da tristeza que nos haya conectado Renata porque quería poner como ejemplo el éxito que ha tenido el gobierno del presidente Lula, seguramente también todos los profesionales y la burocracia que hace parte de Brasil, porque ellos han tenido un éxito muy grande. En diciembre del año pasado firmaron un convenio de más de 10 millones de dólares para poder conectar a Brasil con todas las fronteras. Finalmente, si mi memoria no me falla, Brasil solamente no tiene frontera con un país de América Latina, de América del Sur, perdón, que es Chile. Sin embargo, está pensando en conectar todas sus fronteras con el resto de países, está pensando en que el desarrollo de infraestructura en lo vial, trenes y demás, puede ser un factor de desarrollo grande para la región, porque ¿cómo vamos a comerciar si lo que hacemos es dificultar el proceso de comercialización? Entonces, mi énfasis, mi llamado es a que en efecto vayamos construyendo muchas más habilidades en profesionales que puedan agenciar este tipo de proyectos, porque fuentes de financiación existen, fuentes de financiación hay además en el sur global. Por ejemplo, podríamos tener como aliado al NDB, al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, pero lo podríamos tener como aliados si tenemos las capacidades de formular proyectos de infraestructura y desarrollo para que la región pueda levantarse a responder a los desafíos globales. En ese sentido, también, por supuesto, que también hago un llamado y una alerta. Seguramente ustedes muchos son profesionales y toman decisiones dentro de sus gobiernos o dentro de sus instituciones, y hay tal vez fuentes que están agotadas por las formas en cómo funcionan. El FMI ha tratado de tener unos créditos para salvar a algunos países, pero hay otros países que están en problemas gigantes como Argentina. Y ahí una de las fuentes que podríamos llegar a encontrar para esa financiación, para el desarrollo, industrialización y sobre todo las políticas sociales, es hacer un llamado a que pasemos a un plan de condonamiento de la deuda. No podemos seguir tratando a los mismos países con las mismas reglas de juego. También aquí no solamente tenemos un problema con la economía de Argentina, tenemos un problema crítico en lo social gravísimo con Haití y Cuba. ¿Qué hacemos con esos países si no pueden acceder a fuentes de financiación? ¿Dejamos que su población se extinga porque les llegan crisis sanitarias, porque están en una crisis alimentaria? ¿O como latinoamericanos y latinoamericanas pensamos como región desde los mecanismos de integración, que son 10, o bueno, otros dicen que son 18, pero con que elijamos unos 3 y avancemos hacia la convergencia y fortalezcamos las capacidades de esos mecanismos de integración y nos pongamos de acuerdo en salvar las economías de Cuba, en ver cómo solucionar el problema político de Haití, tal vez podemos avanzar también como región para que nos presentemos como un bloque ante Europa, Asia y África. Y aquí un llamado adicional al sur global. Realmente me alegra que José Manuel haya empezado este bloque, este día, esta jornada con África, que nos haya traído un gran ejemplo, porque la Unión Africana sí ha funcionado, porque realmente sí tenemos mucho que aprenderle a ese modelo de integración. Y nosotros como profesionales, aquí la mayoría jóvenes, creo que tenemos una responsabilidad para desideologizar la integración, porque así se ha interpretado en América Latina, porque cuando están unos que son más amiguetes que otros, entonces ahí sí funciona algún modelo de integración, pero cuando ya no está el que me gusta, entonces ahí sí vuelvo y creo otro modelo de integración. Fue un gran fracaso ese intento que hicieron Duque, Piñera, cuando hicieron Prosur, acabando o tratando de ralentizar y poner en el congelador a UNASUR. ¿Por qué lo hicieron? Podríamos seguir teniendo un mecanismo que solucione problemas políticos, sociales, y porque habría podido tener en UNASUR un aliado para desarrollar el COSIPLAN. El COSIPLAN tiene
realmente identificados cuáles son los proyectos en infraestructura que necesita la región. No solo estoy hablando de vías, estoy hablando también de el desarrollo energético. Ahorita estamos transitando, por supuesto, en una crisis energética como región. Por ahí es por donde realmente se podría empezar la integración desarrollando la infraestructura para también energías renovables. Entonces es un llamado a ser tal vez un poco más responsables en la toma de decisiones a la hora de adelantar políticas públicas y políticas públicas en lo regional. Yo creo que en eso deberíamos aprender el ejemplo de la naturaleza. La naturaleza está unida entre sí, es un rosario de ecosistemas. No se dividen como nos dividen las fronteras. Entonces, no sé, si pensamos, por ejemplo, en la frontera de Ecuador y Colombia, pues lo más importante sería desarrollar esa frontera de manera sostenible, cumpliendo los objetivos 2030, pero también dándole la capacidad a su población de que se instruya, de que forme capacidades para manejar relaciones fronterizas y pueda cumplir con los retos globales o pueda atender los retos globales. Y aquí un siguiente llamado: tampoco los que vivimos en la capital nos podemos inventar las soluciones. Creo que siempre también tenemos que pensar en soluciones de integración regional, en soluciones de desarrollo que tengan que ver con lo que están pensando las ciudades intermedias o lo que se está pensando en lo rural. Ahí también hay un aprendizaje muy rico, muy grande. Por supuesto, también en los pueblos originarios, América Latina está llena de diversos pueblos a los que les podemos aprender cómo integrarnos entre sí, porque ellos sí lo estuvieron en el pasado. Además del condenamiento de la deuda, también una propuesta sería que como región empecemos a pensar en un modelo de nueva arquitectura financiera. Y aquí no me voy a detener en explicarles cómo podría ser, porque creo que es una discusión que todavía necesita unos años de trabajo, pero sí les hago un llamado. Nosotros como americanos, como latinoamericanos, deberíamos pensar en un nuevo modelo de tributación. Ese nuevo modelo de tributación realmente debería apuntarle a evitar la evasión de los más ricos, porque aquí tenemos una profunda desigualdad. La propiedad, las riquezas está concentrado en menos 1% de la población en el caso de Colombia y así en algunos de los países de América Latina y el Caribe. ¿Por qué no creamos un modelo tributario diferente que realmente logre equiparar a través de una buena base de impuestos el posible desarrollo de proyectos sociales para que la gente pueda acceder a que sus derechos sean realmente tangibles? Ya para finalizar, también quería traerles de presente que tenemos, o más bien para decir, no todo es malo. Hay unos bancos de desarrollo regionales que podrían ser fortalecidos. Tenemos a la CAF está haciendo un gran intento en que realmente podamos tener una región y accedamos a algunas obras y proyectos de infraestructura. Tal vez lo que tenemos es que seguir insistiendo en que haya un crecimiento, un fortalecimiento de la CAF, asimismo del BNDES, que está puntualmente en Brasil, que es el Banco de Desarrollo. Aquí para el compañero Andrés, el Banco Centroamericano también lo ha hecho bien. También está Fonplata, que es un banco chiquito, pero en el sur funciona. Entonces el llamado es a que fortalezcamos lo que ya tenemos, las instituciones que están funcionando porque lo están haciendo realmente bien. Y yo creo que acompañando este proceso podemos hacer un avance hacia realmente lograr una mejor infraestructura para que las personas además puedan acceder mejor a sus derechos, que fortalezcan las capacidades de las personas, además, para que podamos asumir los retos del calentamiento global, de la crisis alimentaria y un reto que ya lo estamos sintiendo, que es el de la inteligencia artificial. Creo que no podemos estar rezagados como población a no entender los retos de la inteligencia artificial. Les traía eso y estoy aquí abierta a si alguno tiene preguntas. Gracias. Camila, muchas gracias. Antes de abrir a preguntas, un comentario simplemente y una pregunta también. Es, bueno, muy interesante con que hablas de la infraestructura, un poco no solo del tema comercial, sino social, ¿no? Yo creo que el tema de infraestructura social es fundamental y las políticas sociales. Y
a veces creemos que el comercio internacional solo está ligado como a los bienes, ¿no? Nos olvidamos que en el comercio también existen los servicios, en donde la infraestructura social pues todavía es mucho más importante porque podemos exportar nuestras capacidades o nuestro talento o nuestras habilidades a través de la exportación de servicios y obviamente con el desarrollo de las tecnologías emergentes, la cuarta revolución industrial, todo eso son nuevas herramientas que nos permiten generar nuevos escenarios. Pues quería preguntarte como cuál podría ser el enfoque o las líneas como que deberían tener esas políticas sociales para generar convergencia y articular un poco con el desarrollo industrial y comercial en la región. O sea, como cuáles son esos enfoques que tú crees que podrían, o unas líneas que podría tener esa política social para generar como esa dinamización y esa articulación también con la política industrial y comercial, ¿no? Porque creo que al final todo debería ir junto, ¿no? Y un poco como que a veces la política pública a nivel industrial se formula por un lado con la política comercial y mucho más dándole un poco a veces no pensando mucho en la política social. Entonces, ¿cuál crees que podrían ser como esos enfoques? Yo diría que el principal enfoque es la gente. O sea, ¿por qué vuelvo a la gente? Porque realmente nosotros como profesionales, tomadores de decisión, creadores de nuevas alternativas de proyectos, deberíamos escuchar mucho más lo que está pensando, pero sobre todo necesitando la gente. Y no aquí, no en Bogotá, no en Río, no en Ciudad de México, sino en las ciudades intermedias. Y me voy mucho a las ciudades intermedias, pero me voy más todavía a lo rural, porque es ahí donde deberíamos empezar a focalizar los programas sociales para que realmente la gente pueda tener la oportunidad de fortalecer sus capacidades y ser competitiva hacia afuera. Esto no quiere decir que con el desarrollo de sus habilidades o con su profesionalización tengan que pensar en que el futuro está en venir a la capital. Yo creo que ese es un error. Los gobiernos lo que deberían asegurar es que la gente se pueda quedar en el lugar de donde es, pueda profesionalizar o tecnificar su interés y desarrollar sus habilidades en ese lugar. Sí, o sea, creo que deberíamos dar las condiciones para que la gente pueda estar en el lugar del que es, ya que tome pues su decisión para irse a otro lugar, sea porque quiere y no por una necesidad de subsistencia. Y ahí al desarrollar sus habilidades realmente creo que puede darle esa oportunidad a que la infraestructura, lo social y lo demás pueda tener una conexión en el progreso o en la industrialización o en lo que se llama este panel, que es financiamiento para el desarrollo. Camila, bueno, acá hay una pregunta, adelante. Doctora, buenos días. Yo quería preguntarle una cosita respecto a lo que usted mencionaba. Usted ha comentado unos casos de gobernanza multinivel, de ir a lo rural, entre otros. Y mi pregunta va dirigida a, ¿usted cree que en este caso la integración latinoamericana o sudamericana se debe hacer todos juntos como hemos venido haciendo? ¿O sería posible a través de esas propuestas que usted plantea hacer una integración diferenciada entre algunos estados que se sientan listos o estén en las capacidades para hacerlo y avanzar en estos temas, por ejemplo, medioambiental, aplicando, por ejemplo, la Carta Ambiental Andina u otros proyectos que tengan estos enfoques que permitan a las comunidades, venga, es que integrarse todos juntos en todas las ciudades, grandes ciudades, todos al mismo tiempo ha sido un poco difícil? Mejor aplicar estos enfoques diferenciales con una gobernanza multinivel que nos permita a los actores locales poder avanzar en ciertos temas que de pronto otras ciudades, otros estados no están de pronto preparados, listos o de pronto que no lo desean. Entonces, ¿cómo lo ve usted? O si debemos hacerlo todos al mismo tiempo. Gracias. Gracias por esa pregunta, pero además si tuviera la respuesta, creo que de aquí salgo derecho a la Cancillería o alguna cosa así. Em, yo pienso que realmente la forma de que hacia adelante la integración no vuelva a tener esta crisis que está teniendo hoy es que en efecto se abra el espectro y, por ejemplo, hay una diplomacia entre ciudades que ha funcionado muy bien,
Yo creo que eso hay que potenciarlo mucho más, hay que fortalecer esos procesos de integración entre distintas ciudades de distintos países. Las fronteras creo que son un gran lugar donde la integración se puede fortalecer porque uno no puede discutir que una persona que vive en el Táchira comparte muchas costumbres con los que están de nuestro lado acá en Colombia. Entonces, pero vuelvo a la misma base que le respondía anteriormente a Julián, la gente. O sea, realmente si la gente ve el valor agregado en la integración, por más gobiernos que pasen y por más tomadores de decisión que cambien de signo ideológico, la gente es la que sería la que sostenga la integración. Y te hago un ejemplo, acá uno no se siente del todo reivindicado, por ejemplo, con UNASUR, que tal vez es el caso que yo más conozco. Pero en cambio vas a Europa y en Europa sí sientes un sentimiento grande por hacer parte de la Unión Europea porque han visto trasladado hacia sus necesidades lo bueno que es estar integrado, por decirlo de una forma coloquial, porque entonces está el programa Erasmus, que no solamente les permite estudiar por fuera, sino que luego también les permite trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea. Y ellos estas elecciones no las están haciendo tanto porque necesitan irse de su país, sino porque tienen la capacidad y el derecho a tener derechos y a ser libre movilidad humana en ese círculo de la comunidad europea para europeos. Entonces, finalmente, yo creo que quien termina sosteniendo los procesos de integración, y deberíamos aprenderlo como reflexión, ya que la integración está en crisis, es que la gente debería empezar a sentir esos dividendos de lo que nos llevaría a un proyecto como América Latina y el Caribe, una región unida. Piensa, por ejemplo, en la CELAC con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Si llegamos a fortalecerla, podría llegar a ser la Cancillería de América Latina y el Caribe. ¿Qué implica que sea la Cancillería de América Latina y el Caribe? Que nosotros podamos dar respuestas a los desafíos globales como bloque. Te lo cuento porque yo estuve visitando Bruselas cuando se iba a dar la cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas, creo que hace un año, y los diplomáticos nos decían, lo más difícil ha sido entender cuál es la posición de América Latina y el Caribe frente a diversos temas, porque cada país piensa distinto y porque no podemos hablar con una suerte de cancillería, así que no sabemos hacia dónde va la agenda. Esto un mes antes de que ocurriera la cumbre. Entonces, es un reto muy grande. Ahora viene la cumbre acá, Unión Europea, CELAC, tiene la presidencia pro tempore Colombia. Colombia podría llegar a tener un buen momento, ser un faro de luz de la integración porque va a tener 5 presidencias pro tempore y realmente a través de identificar buenas prácticas, sumar habilidades, podría llegar a presentarle a la región un modelo de convergencia de estos mecanismos de integración, porque te aseguro que ninguno te va a decir, está bien, yo hago una reflexión y definitivamente no funcioné, ciérrame, nadie te va a decir eso. Pero en cambio sí le puedes decir, mire, comunidad andina, me va a inventar, su fortaleza es hacer el tránsito para que los andinos puedan estudiar entre sí, o bueno, pasa un poco más en Mercosur. Entonces fortalezca ese proceso de educación o ese proceso de profesionalización para que los ciudadanos puedan poder estar entre los países y desarrollar su vida como ellos se la han imaginado y no como les toca. Bueno, muchas gracias. Creo que ya tenemos conectada a Renata, ¿no? Entonces, Renata, ¿nos escuchas? Renata, bienvenida, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Bueno, bienvenida a este panel. Renata es la secretaria de Relaciones Internacionales del Ministerio de Planeación de Brasil. La doctora Renata Vargas es abogada experta en comercio internacional con más de 15 años de experiencia especializada en la Organización Mundial de Comercio y Políticas Comerciales. Es profesora adjunta y académica visitante en la American University Washington College of Law, donde codirige el programa de certificación en Derecho y Política Comercial de la OMC y Estados Unidos. Además, es asesora internacional independiente y lidera prácticas regulatorias en la Coalición Interamericana para la Convergencia Regulatoria del Sector de Dispositivos Médicos, fundadora de Women Inside Trade,
también colabora con diversos organismos internacionales y medios en Brasil y Estados Unidos. La doctora Renata nos va a hablar sobre iniciativas y abordar iniciativas y procesos relacionados a la experiencia de Brasil junto a los bancos de desarrollo, con el enfoque pues, en América Latina y el papel de la promoción de la integración en la infraestructura latinoamericana. Renata, bienvenida y adelante. Muchas gracias. ¿Puedo empezar entonces mi presentación? ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Yo voy a hablar en portugués, pero puedo mezclar un poco con español si no hay problema. Quería intentar compartir una presentación con ustedes, a ver si se me deja. A ver. ¿Sí ven? Está cargando, ya. Sí, ¿no? Ahí estamos, mira, ahí estamos viendo, sí. Bien. Bueno, bom dia, buenos dias a todos. Eu quero, nessa apresentação, abordar, vou falar despacio, se não me entendem, me podem interromper, por favor. Mas, em linhas gerais, eu gostaria de apresentar as iniciativas relacionadas às experiências do Brasil, junto a bancos de investimento que atuam na América Latina e no Caribe. Eu sou governadora de alguns bancos aqui no Brasil, como a CAF, BID, Fomplata, Banco de Desenvolvimento do Caribe, e o foco desses bancos na promoção da integração da infraestrutura latino-americana. Nesse ponto de inflexão da economia global, a infraestrutura e a logística regional são muito relacionadas, né, à prestação de serviços. Então, esse projeto que o Brasil desenhou desde o ano passado, vocês podem ver aí no mapa, são rotas de integração, 5 rotas de integração, que buscam incorporar países, especialmente áreas que não tenham litoral e pequenas ilhas em cadeias globais, ligando o Pacífico ao Oceano Atlântico e ao Caribe. Isso garante, a ideia é garantir resiliência das cadeias de valor da região, mas também a integração delas às cadeias mundiais, né? A gente entende, aqui na minha Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, no Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, que é fundamental o papel dos organismos multilaterais financeiros em rotas e corredores de integração regional na América Latina e no Caribe. Tanto a América Latina quanto os países do Caribe só podem enfrentar gargalos para integração regional, como falta de infraestrutura, de transporte, controle fronteiriços ineficientes, sem a coordenação de um planejamento conjunto. Não vai funcionar, né? Então, são vários os efeitos positivos que a gente entende que novas rotas de integração têm no comércio extra-regional, no comércio regional, claro, em primeira instância, e no comércio extra-regional, principalmente em direção à Ásia e, notadamente, a redução do tempo de trânsito para produtos irem até a Ásia e retornarem. A ideia é diminuir significativamente, né? Como a gente tem visto várias iniciativas nos países como Peru, Chile, né, que começaram muito antes que o Brasil, inclusive esse olhar, né, para a região mais pulsante do globo. Nesse sentido, é central o papel das instituições e regras de contratações públicas, concorrência, transparência na construção da infraestrutura regional na América Latina. A necessidade de integração regional da América Latina se concilia com o impulso para um melhor comércio global no contexto de reglobalização, né, que é tanto discutido, que foi inclusive o tema do Fórum Público da Organização Mundial do Comércio no último mês, né? As rotas de integração sul-americana, propostas aqui pela ministra Simone Tebet e pelo presidente Lula mesmo, elas ilustram esse esforço com iniciativas relacionadas a estradas, a portos, a aeroportos,
conexões elétricas e infovias na América do Sul. Essas rotas de integração sul-americana, elas foram inicialmente propostas pelo Brasil, no governo do presidente Lula, e progressivamente validadas em outros países. Nós estamos conversando com todos os países da região, Colômbia, inclusive, a ministra teve na visita presidencial que o presidente Lula fez ao presidente Petro, né, este ano. E essas rotas interligam a região por meio de corredores de infraestrutura física e digital. Para explicar um pouco o mapa que vocês estão vendo, essas rotas que incluem o Brasil, claro, eu estou falando a partir da perspectiva brasileira, né, sobre esse tema. As rotas que incluem, desde a nossa perspectiva, incluem o Brasil, são a primeira, que é a rota, que é a Ilha das Guianas, vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se ela aparece, que envolve aqui, a Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, conectando-se com o Caribe. A segunda rota, que é a rota amazônica, que inclui a Colômbia, o Peru, o Equador. A terceira rota, que é o quadrante Rondon, que inclui Bolívia e Peru. A quarta rota, que é a rota de Capricórnio, corredor de Capricórnio, né, que inclui Paraguai, Argentina e Chile, essa vermelhinha. E a última, que a gente chama de Porto Alegre-Coquimbo, que inclui Argentina, Uruguai e Chile. Todas essas informações elas estão no site do Ministério do Planejamento, depois eu posso compartilhar. Eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase aqui a essa rota 2, por incluir a Colômbia. Né? Essa rota, que é essa rota aqui, roxinha com rosa, ela tem caráter multimodal, percorre todo o estado do Amazonas pelo rio Solimões, tendo duas embocaduras dentro do território brasileiro. Né? A principal delas, é a continuidade do rio Solimões até a cidade de Tabatinga, no Amazonas, na fronteira trinacional que temos com o Peru, em Santa Rosa, e com a Colômbia, em Letícia, aqui nessa, se vocês conseguem ver o meu mouse, é aqui nessa fronteira tríplice aqui, Letícia, Santa Rosa e Tabatinga. Alternativamente, na cidade de Santo Antônio de Içá, no Amazonas, o rio Içá também segue para a Colômbia, que é uma outra alternativa aqui, com o nome de Putumayo, de rio Putumayo. Esse caminho ele faz o percurso por dentro da floresta amazônica até a cidade de Porto Assis, onde há o transbordo de uma rodovia que desemboca no Oceano Pacífico, no porto de Tumaco, e é o ponto mais ao sul do país, né? Quase na fronteira com o Equador. Então, o ponto mais ao sul aqui da Colômbia, quase chegando no Equador. A partir da fronteira tríplice, que eu mencionei antes, por Tabatinga, o curso das águas pode passar aí por 3 hidrovias. E aí um caminho por dentro do Peru e depois Equador, que é via Rio Amazonas e Napo, onde há um transbordo para a rodovia na cidade de Providência, aqui em cima, que segue até Porto de Manta, e 2 opções por dentro do Peru, que a primeira é Yurimaguas, via Rio Amazonas, Maranhão e Hualaga, e a segunda é Pucallpa, até Pucallpa, que é via Rio Amazonas também. Desde ambas as cidades, há rodovias que seguem para cidades portuárias, né, peruanas, de Yurimaguas, e estrada que vai até o Paita, e cidades do norte do Peru, próxima à divisa com o Equador também, e de Pucallpa até Chancay, onde vai ser o grande novo porto, né, do Peru, que vocês já devem ter escutado. Ele vai ser inaugurado agora no próximo mês. O presidente Xi Jinping vem ao Peru para inaugurar esse porto de Chancay, que é um porto enorme aqui pertinho de Lima, no Peru. Essa política pública, no nosso entender, ela consolida a importância do financiamento de infraestrutura de transporte terrestre, marítimo e aéreo, e de infraestrutura digital para resiliência de cadeias de valor regional e global. Aqui, eu entendo que é essencial, de novo, destacar o papel dos bancos de desenvolvimento no planejamento e no financiamento do desenvolvimento de infraestrutura regional da nossa região e dos países da região.
Além dos projetos de infraestrutura regional, os bancos de desenvolvimento com quem a gente tem trabalhado muito podem apoiar na integração regional na América Latina com um papel mesmo catalisador, mediador e de auxílio ao planejamento dos projetos, né? Essa promoção da integração regional é uma parte bastante importante da atuação de diversos bancos que trabalham, né, com Colômbia, com o Brasil, com todos os países da região, que são os bancos multilaterais de desenvolvimento que eu mencionei no começo, e é uma série de projetos com esse objetivo que contam com a participação desses bancos, né? O Ministério do Planejamento aqui no Brasil, ele coordena o relacionamento institucional com todos os bancos regionais, que o Brasil é shareholder, né, tem ações. E em dezembro de 23, no ano passado, durante a cúpula do Mercosul, a gente teve uma declaração dos bancos anunciando 10 bilhões de dólares para obras que tenham como prioridade a integração regional. Então, uma carteira de 10 bilhões de dólares, são 3 bilhões da CAF, 3 bilhões do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, 600 milhões de dólares do Fomplata e 3,4 bilhões de dólares do BID. Tá? Essa é uma carteira, não é um fundo, é uma carteira que foi criada pelos bancos com acesso a todos os países da região. Além do capital que esses bancos já estão mobilizando, os países podem utilizar, por exemplo, a experiência acumulada dos bancos também, né? Durante anos em que eles atuaram como secretaria técnica, esses bancos da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana e do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, né? A IRCE e a COSIPLAN, que são famosas aí. Eu não queria tomar muito tempo, não sei se eu já passei do meu tempo, mas eu acho que a ideia é um pouco trazer essa iniciativa que a gente está tentando catalisar aqui do Brasil para toda a região. Eu acho que a Colômbia, hoje, ela preside o Consenso de Brasília, né, que foi assinado aqui em Brasília ano passado, com 11 presidentes sul-americanos. Isso é muito importante. E também nós, falando do governo colombiano e do governo brasileiro, temos muita proximidade em todos os bancos que a gente trabalha, e tem um tema que nos aproxima especialmente, que é a Amazônia, né? O Brasil tem trabalhado muito para garantir fundos para a região amazônica, a Colômbia também, tanto junto aos bancos multilaterais de desenvolvimento, mas também com a ideia de criar mecanismos financeiros inovadores para alavancar capital privado. Então, três rotas de integração nossa, desse mapa inicial que eu mostrei para vocês, passam por estados e países amazônicos, incluindo a Colômbia. Então, gostaria de dar um destaque para essa região, que é uma região cara para ambos os países, né? Colômbia e Peru. Eu acho que é importante externalizar o quanto que ambos os países também têm trabalhado juntos em foros diferentes para financiamento para essa região. Eu paro por aqui e fico à disposição de vocês. Obrigada. Muchas gracias, Renata, por tu presentación. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Acabemos. Oi, Renata. Aqui é a Natália, da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pela sua apresentação. Bom, eu gostaria que, se possível, você mencionasse como está, né? Não sei se vocês já têm esses dados, como está o status dos projetos relativos a essas rotas, se você quiser focar talvez na Rota 2, né, que você mencionou. Se já há concessões em curso, você mencionou, né, o Porto de Chancay no Peru, mas, para além disso, há concessões em curso, como é que está o acesso dos países a essa carteira que você mencionou? E a segunda pergunta diria respeito em relação a esses projetos, se vai ter uma avaliação de impacto coordenada entre os países que fazem parte, ou cada país avaliaria o impacto desses projetos de acordo com a sua própria legislação, ou se haveria assim, algum guideline regional, digamos assim, para avaliação desses impactos. Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada pelo convite e pelas perguntas. Sobre a primeira pergunta, esse dinheiro, os 10 bilhões que eu comentei, ele é acessível para todos os países da região,
claro, né? Tem que ser membro do banco, né? Do banco específico onde deseja acessar o recurso, mas os projetos precisam ser apresentados pelos países, né? Eu estou durante esse ano fazendo esse contato próximo com os governadores de todos os países nos bancos, para que a gente estimule os países a apresentarem projetos que mirem, que foquem na integração regional. Não precisa incluir o Brasil diretamente para acessar esse recurso, né? Aqui eu só dei, claro, enfoque é o que a gente tem feito aqui no país, porque é uma atividade que a gente está participando ativamente, mas eu entendo, desde o começo desse projeto, que a gente só tem sucesso regional se os países, de fato, também entenderem que isso faz sentido para eles, para os projetos que eles apresentam para os bancos. Então, o Brasil, dentro das obras do PAC, do Projeto de Aceleração e Crescimento, nós já temos todos os projetos, são mais de 190, que incluem integração regional diretamente, eles todos já têm dinheiro. Via PPP, via concessão, orçamento público já está na lei de orçamentária anual de alguns ministérios que estão envolvidos diretamente. Então, do lado do Brasil, a gente não necessariamente vai acessar recursos dos bancos de desenvolvimento regionais. Esse recurso que está de Fomplata, de CAF, de BID, que deve vir mais recursos de outros bancos que já nos acessaram, ele está disponível. Os países precisam, os governos precisam apresentar seus projetos para acessar os seus recursos, para que eles sejam aprovados, claro, internamente, em âmbito nacional, e depois ir para o board dos bancos. Mas o dinheiro está acessível, está disponível, isso não é um teto de 10 bilhões, esse dinheiro pode aumentar, porque não é um fundo fechado, é uma carteira, uma divisão de carteira dentro do orçamento dos bancos que foi feita. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre avaliação de impacto, a gente está muito nessa fase discutindo com os bancos também sobre como vai ser a avaliação de impacto. Claro que de todos os bancos que a gente trabalha, acaba que CAF e BID, né, tem representantes em quase todos os países aqui da região sul-americana, e a gente está mobilizando junto aos bancos esses representantes regionais ou representantes país para nos ajudarem tanto no acompanhamento, no desenho de projetos, como na análise de impacto que isso vai ter depois. A gente tem alguns números já, aqui pelo lado do Brasil, de impacto de rotas, de estradas, de pontes específicas que já estão em andamento. A ideia do presidente Lula para a Rota 2, que é essa amazônica que inclui a Colômbia, é que a gente tenha a rota completa para a COP30 no ano que vem, tá? Então, a ideia é que seja um anúncio na COP30 dessa parte das hidrovias que está faltando ainda para essa rota, mas falta muito pouco para essa rota completar. Então, a gente está trabalhando com um prazo curso de tempo, a maioria das obras devem finalizar até 26, e uma outra obra a gente estima até 27, e isso eu estou falando da perspectiva do Brasil, das rotas que nós entendemos necessárias fazer do lado de cá. Para isso ter sucesso, a gente precisa da região toda engajada para que a gente consiga, de fato, utilizar. Não adianta ir até uma fronteira no Mato Grosso do Sul, uma estrada, e não continuar no Paraguai, né? E vice-versa. Não adianta ir até a fronteira do Brasil com a Colômbia e não continuar do lado brasileiro. Então, é um engajamento realmente regional que a gente precisa para que esse planejamento traga benefícios para todos nós, maior comércio, maior troca de bens e serviços regionais, mas também extra-regionais. Muchas gracias, Renata. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Creo que podemos terminar acá. Simplemente un comentario y la importancia pues, de la banca de desarrollo en la financiación de estos proyectos regionales, no solo en la financiación, sino también en la articulación entre los países y la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, ¿no? Sobre todo con los cambios políticos pues, que tenemos en la región. Muchas gracias, Renata, muchas gracias a Camila y muchas gracias, Andrés, por sus presentaciones, y continuamos.